propiamente tal en el área de salud existen gracias a las aplicaciones de una enfermera, ¿ya? Que se llama Florence Nightingale, ¿ya? ¿Ya? Fl- Esta enfermera, Florence, eh, desarrolló lo que es la ficha clínica. Entonces, cuando comenzó a realizar algunas acciones de salud con pacientes de la guerra de Crimea, eh, lo que hizo fue registrar ya qué pacientes mejoraban más que otros de acuerdo a las prestaciones que ella hacía. Y después comenzó a validarlo eso con aplicaciones matemáticas. Por lo tanto, ella es una de las primeras, ¿ya? Una de las primeras aplicaciones, ¿ya? En salud. Ahora, la estadística propiamente tal, o la bioestadística, nosotros la vamos a dividir en varias áreas. Una área es la estadística descriptiva y tenemos otra que se llama estadística inferencial. Yo les dije que la clase de hoy era bien teórica y harto concepto, por lo tanto, vamos ahí a aprender estas definiciones, bien importante que las conozcan. ¿Ya? La estadística descriptiva, como bien dice la palabra, sirven para describir. ¿Ya? Y para poder describir, tú lo que necesitas es lo que ya vimos en la unidad anterior, o sea, indicadores, ¿cierto? Indicadores. Pero para poder, entonces esto se realiza a través de indicadores. ¿Ya? Pero para poder trabajar con los indicadores hay que construirlos, ¿cierto? Tú necesitas los números, ¿te acuerdas que yo te decía, hay tantas personas, este es el universo, este es el total de la población, entonces tú hacías divisiones, ¿cierto? Entonces tú decías, oh, hay 20 enfermos partido por el total de la población, pero tú necesitas ese dato. En las clases anteriores, obviamente, yo te daba el dato, pero el objetivo de la estadística, específicamente la descriptiva, uno de los primeros desafíos que tiene es la recolección del dato. ¿Ya? Es la recolección del dato. Bien, entonces acá, lo que es la recolección del dato, tiene que ser capaz de responder varias preguntas. ¿Qué voy a recolectar? ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a recolectar? Otra cosa, ¿a quién? ¿Cuál es la población? ¿A quién yo le voy a extraer, ¿cierto? Los datos que yo estoy obteniendo. Bien, ese en sí es el desafío que tiene la estadística descriptiva en lo que es la recolección del dato y es lo que vamos a ver eh, hoy. No sé si tienen alguna duda. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo bien? ¿Me van entendiendo bien? ¿Vamos a buen ritmo? Les acom- Ya, vamos bien entonces. Siguiente. Una vez que yo ya tengo eh, esta es el dato recolectado, ya, yo voy a aplicar, por ejemplo, una encuesta, suponte, a 1.000 personas. ¿Ya? Eh, yo no puedo mostrar el resultado de las 1.000 personas, uno por uno. Ilógico, sería ilegible, ¿cierto? Una vez recuerdo que me pasaron una tesis de investigación para que yo la revisara y me asusté al verla porque era gigante, habrá tenido, no sé, era más de una resma, habrá tenido sus 700 hojas, era una cuestión mutante, era brutal, 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 brutal. Y yo dije, pero ¿cómo voy a leer tanto? Y después reviso y la tesis en la página 30 40 llegó a la bibliografía, y terminó, y todo el resto eran los resultados de persona por persona, persona por persona, eran todas las encuestas. Entonces imagínate, algunos de ustedes ya aplicaban encuestas. Me acuerdo que hace unos días una alumna me mostró y ya llevaba 30 y tantas respuestas. Imagínate mostrar 30 y tantas respuestas. Eso es de loco. Entonces lo que uno necesita es tomar las 30 y tantas respuestas y resumir los datos. ¿Ya? Esa es la otra función que tiene la estadística descriptiva. Entonces la primera función es recolectar los datos y la segunda función es resumir los datos. ¿Cómo es resumir los datos? En primer lugar, con indicadores. Si yo digo hay 1.000 personas enfermas, ya resumí, po. Resumí la realidad de 1.000 personas, la resumí en un puro número, 1.000 enfermos. Listo. Bien. Entonces, eh, el resumen de los datos se trabaja con indicadores. También, ¿qué tenemos acá con respecto al resumen de datos? También tenemos lo que son las tablas y tenemos lo que son los gráficos. Bien.
Esto en sí, esta parte es lo que se viene en las evaluaciones siguientes, ¿ya? Que es crear tablas, crear gráficos, ¿ya? Utilizar algunos indicadores, que todavía nos faltan algunos, ¿ya? Y lo otro es hacer, bueno, conclusiones, ¿ya? Al respecto de lo que se está recolectando, ¿bien? Luego tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial, ¿ya? Inferencia es lo mismo que una conjetura, ¿ya? Es una deducción, ¿ya? Son sinónimos, ¿bien? De hecho, si nosotros vamos acá a los sinónimos de Word, aquí me aparece deducción, consecuencia, relación, derivación, secuela, ¿ya? Sinónimos de conjetura, suposición, presunción, una hipótesis, un cálculo, una creencia, sinónimo de deducción, lo mismo. Entonces, si te das cuenta, estadística inferencial son deducciones que se realizan, ¿ya? Entonces, estas deducciones permiten hacer proyecciones, ¿ya? Parte de esto, ya lo vi, casi esto tiene 5 veces más riesgo. Esa es una inferencia. Por lo tanto, ya ahí nosotros estamos trabajando parte de lo que es la estadística inferencial. Hay más cosas que las vamos a ir viendo, pero ya muchos de estos elementos ya los hemos visto, ¿ya? Entonces, en sí, ese es el objetivo. Bien. Eh, Ahora nos vamos a centrar el día de hoy, ¿ya? En esto, ¿ya? Ese es el objetivo de la sesión de hoy, recolección de datos, ¿ya? ¿Qué recolectar y a quién? Bien. Entonces, en primer Ya, lugar, dígame, Claudia Sotelo, ¿tenía el micrófono activo? profe, se me marcó solamente. Ah, ni un Ninguna problema, consulta. ni un problema, vamos bien hasta aquí. Entonces, vamos a trabajar en el día de hoy en qué recolectar, ¿ya? Yo eh, tengo un material de apoyo preparado, ¿ya? Que es para que ustedes lo puedan revisar. Ahí, Damari, no se preocupe, no se preocupe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recolectar? Nosotros, de las personas, ¿ya? De las personas nosotros vamos a recolectar datos, ¿ya? ¿Qué es lo que es un dato? Un dato, ¿ya? Dato, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de caracteres, ¿ya? ¿Qué es lo que es un carácter? Una letra, un símbolo, ¿ya? ¿Ya? Al cual se le da un significado, ¿ya? Otorga significado. Eso en sí es como una definición básica de dato. Entonces, por ejemplo, eh, yo me llamo Darwin, ¿ya? Pero si vemos acá, eh, esto es un dato y un conjunto de caracteres. Hay una D, hay una A, hay una R, una B, una I, una N, ¿ya? Es un conjunto de caracteres y que en su conjunto forman un dato, pero a este dato yo le doy un significado. ¿Qué significa Darwin? Ah, es un nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este momento, no sé, veo, no sé, la primera persona que veo acá en la lista, Alondra. Entonces, Alondra. Alondra es un conjunto de letras, una A, una L, una O, una N, una D. En su conjunto forma un dato y yo le doy un significado a ese dato. Entonces, Alondra, para mí, ¿el nombre de qué? De una alumna. Y puedo yo agregar más datos. ¿Qué estudia? Ah, estudia odontología. Uy, ¿dónde estudia? Ah, en la VM. ¿En qué curso va? Ah, va en primero. ¿Cuántos años tiene? Ah, tiene 20. Eh, entonces yo puedo agregar datos, agregar. Los datos yo los voy a relacionar, los voy a asociar a una persona. Pero si yo tengo muchas personas, voy a recolectar muchos datos iguales, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo esta lista, ¿ya? Tengo la lista
De participante voy a imprimir cierta parte, ¿ya? Y acá tengo esta lista. Esta es la lista de participantes. Está Londra, Antonella, Catalina, que hay dos Catalinas, pero ¿cómo las diferencio? Porque se le agrega Valmontín, Pastén, Vargas. Entonces, te das cuenta que yo puedo recolectar varios datos que son de la misma naturaleza. Antonella, ¿ya? ¿A quién más tengo? Dije Caterina, Celeste, ya, Caterina, Celeste, eh, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, todos estos datos que yo tengo aquí son de personas distintas, pero el tipo de dato es de la misma naturaleza. ¿Te das cuenta que es de la misma naturaleza? Por lo tanto, cuando es de la misma naturaleza, yo los puedo clasificar bajo un mismo término, ¿ya? Los puedo clasificar en un mismo término, ¿ya? Este término va a ser lo que se conoce como variable. Por lo tanto, en este caso, eh, Darwin, Alondra, Antonella, ¿ya? Son datos de la misma naturaleza, ¿sí? De distintas personas, pero de un mismo tipo de variable. Y en este caso, esta variable le vamos a agregar, la vamos a llamar de alguna forma. En este ejemplo, la variable la llamamos nombre. Por lo tanto, podemos agregar más. ¿Ya? ¿Qué podemos agregar? Apellido, edad, fecha de nacimiento. Podemos agregar, no sé, comida favorita. Podemos agregar enfermedad. Podemos agregar el RUN. Podemos agregar nacionalidad. Podemos agregar dónde vive. Entonces, si te das cuenta, podemos agregar una cantidad de variables, pero todas van a ir recolectando datos que son de la misma naturaleza. ¿Se entendió hasta aquí qué es lo que es una variable y qué es un dato? Ya. Harto deditos para arriba. Me gusta eso. Me gusta. Ya, genial. ¿Está buena la modalidad? No nos mal acostumbremos, sí. Pero está buena, está buena. Eh, y buena asistencia, 24, 25. Sigue subiendo. Buena asistencia. Otro minutito, tengo que atender un llamado. Dame un segundito. Eh, entonces, se me perdió el Word. No encuentro el Word. Este no es. Acá está. Ya. Entonces, tenemos varios datos que son de la misma naturaleza y eso lo vamos a llamar variable. Bien. Eh, y en estadística es súper importante entender cuáles son los tipos de variables, ¿ya? Cuáles son la clasificación, ¿ya? Clasificación. Y hay distintos tipos, ¿ya? La primera clasificación que nosotros vamos a ver, se van a encontrar con una familiaridad con el nombre, pero es distinto, tiene que ver con distintas cosas, lo que ya vimos en epidemiología, que son las variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas, ¿ya? Esto no tiene que ver con el tipo de estudio, no tiene que ver con el tipo de estudio, es el mismo nombre, ¿ya? Pero los estudios cualitativos, los estudios epidemiológicos cualitativos y los estudios epidemiológicos cuantitativos es algo distinto, ¿ya? Es diferente, ¿ya? Las variables cualitativas, ¿ya? ¿En qué se caracterizan?
que albergan, ya alojan como dato una cualidad que es lo mismo que decir un texto. ¿Ya? Es decir, los caracteres son letras o símbolos. ¿Ya? Por ejemplo, nombre Juan, ¿sí? Estado civil soltero, ¿sí? Nacionalidad, variable cualitativa. ¿Por qué? Porque el dato que aloja es un texto. Juan, soltero, chileno. Pero las variables que son cuantitativas, la respuesta es un número. Aloja entonces como dato un número. Por ejemplo, edad, 20 años, peso, 80 kilos, estatura, ¿sí? 1,72 metros. ¿Te das cuenta que la respuesta es un número? ¿Se entendió la diferencia entre variable cualitativa y variable cuantitativa? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Esta parte de la prueba va a ser la más fácil, porque clasifique la variable. ¿Ya? Eso, esta prueba que viene es muy sencilla. Ya tendría que irles a todos bien. Ahora, las variables cualitativas las vamos a clasificar. ¿Ya? Se subdividen. Tenemos nominales, tenemos ordinales y tenemos dicotómicas. ¿Ya? Nominales, ordinales, dicotómicas. Voy a partir por las ordinales primero, ¿ya? Porque es más fácil entenderlas. Las ordinales es cuando los posibles datos llevan un orden, ¿ya? De menor a mayor o al revés, ¿ya? Ejemplo, eh, estado nutricional. Las opciones son desnutrido, normal, sobrepeso, obeso, ¿sí? Otro ejemplo, eh, puede ser estado del paciente, puede ser muy grave, grave, estable, eh, bien, saludable, ¿ya? ¿Se entiende que hay un orden? Este va de lo más bajo a lo más alto, acá de muy malo a bueno, ¿sí? Otro ejemplo, hagamos otro ejemplo. Eh, Otro ejemplo, satisfacción del cliente. Entonces, muy insatisfecho, insatisfecho, eh, indiferente, satisfecho, muy satisfecho. El indiferente podríamos ponerlo en neutro, porque a lo mejor el ordinal, la palabra lo dice, ordinal, orden. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bien, está fácil esto. Ya. Las nominales es cuando da lo mismo el orden, no llevan un orden lógico. Por ejemplo, ciudad donde viven, ¿sí? Alguien vive en Viña del Mar, otro vive en Valparaíso, otro vive en Quilpué, da lo mismo el orden, otro vive en Concón, ¿ya? Da lo mismo. Eh, no sé, lasaña,
A otra persona le puede gustar fideos con salsa, a otra persona le puede gustar ceviche. Da lo mismo si yo pongo algo primero u otra cosa después. No hay un orden que sea de importancia. No hay uno que sea, Profe, profe, sí, en vez de ceviche ponga arepa mejor. arepa, ya, sí, sí, Eso es. me gusta, ya, arepa. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Sabes Profe, hacer quite la arepa? ¿Sabes? arepa y ponga pan batido mejor. Pan batido, Nos sí, vamos a ya, conocer, Evelyn. pan batido. No, alguien, ahí vamos a empezar la discusión si es pan batido, pan francés. ¿Ah? Tiene distintos nombres. Y la dicotómica, solo, también la palabra lo dice, dico, dos, ya, dicotómico, solo tiene dos opciones de respuesta, solo dos, ¿sí? Por ejemplo, vivo o muerto, ¿sí? Presente o ausente. ¿A qué se le ocurre otro? Puede ser el sí y no. Ok, sí, no, ya, bien, uno más, Casado, soltero. bien, casado, soltero. Ahora, si a este casado soltero le agregamos viudo, le agregamos el divorciado, ¿qué clasificación sería? Si le agregamos más opciones, bueno, en ese caso, si le agregamos más, pasaría a ser nominal, porque tampoco hay un orden de importancia, ¿sí? Soltero, casado, viudo, da lo mismo el orden en que yo lo presente, tampoco hay uno más importante que otro. A lo mejor ser Profe, soltero, ¿y si ¿ah? fuera abierta? ¿Cómo así? ¿Una pregunta abierta? Sí, Ya, nos alejamos de esto. Ya no, no de hecho, nos saldríamos del mundo de los estudios epidemiológicos cuantitativos, porque esto es cuantitativo todo esto, y nos iríamos al mundo de los estudios epidemiológicos cualitativos, en los cuales hay entrevistas y hay percepción. ¿Te acuerdas lo que vimos en la clase pasada? ya, No profe, ya tengo, entendí. recuerda que es distinto. Estudio Sí, cualitativo es lo mismo, es distinto que variable cualitativa. ¿No? Es distinto. sí. Acá, todo esto lo que estamos viendo ahora, estamos en el mundo cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo puedo contar cuántos Juanes hay. Oye, hay cuatro Juanes. Oye, el 20% está soltero. Oye, el 90% son chilenos. Yo puedo contar cuántos hay. ¿Ya? Recuerda eh, que es distinto. No quiero que se confundan. Muchos piensan que variable cualitativa es lo mismo que un estudio cualitativo. No, son cosas distintas. ¿Ya? Bien. Buena tu pregunta. ¿Alguna duda? ¿Se entendió la clasificación entonces de los cualitativos? Bacán. Tan secos hoy. Muy bien. Como que el horario le favoreció más, parece. El mundo cuantitativo, de las variables cuantitativas, también las vamos a dividir. Las vamos a clasificar en dos en este caso. La vamos a clasificar en continua y la vamos a clasificar en discreta. Discreta. ¿Cuál es la diferencia? La continua, el número lleva decimal. Es súper fácil. Y la discreta, el número es entero. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, estatura. ¿Ya? 1,72 es continua. Mi discreta, por ejemplo, número de dientes con caries. ¿Cuántos dientes? No, no tengo 3,5. O ya, 4 dientes. ¿Se entendió? Sí, fantástico. Entonces, acá la pregunta
en la prueba va a ser, te voy a colocar el ejemplo de una variable y tú me tienes que decir eh, qué clasificación tiene. Por ejemplo, IMC de 24,5. Clasifícalo. ¿Qué clasificación sería? Sería una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque lleva decimal. ¿Dudas? Presión arterial. Hipotenso, normal, hipertenso. Clasifícalo. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién se atreve? Cualitativa ordinal. Muy bien. Cualitativa ordinal. Excelente. Eso. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Es importante porque cuando tú recolectas los datos, el análisis estadístico que se hace va a depender del tipo de variable. Entonces, eh, las variables, ya sean nominales o dicotómicas o continuas, lo que sea, cada una tiene una modalidad distinta de análisis, tiene datos distintos. ¿Se entiende? ¿Dudas, dudas? Entonces, sumamente importante. Ya. Pasamos entonces, tema diferente. Título, operacionalización de variables. Cuando tú haces una investigación, ya es sumamente importante que tú puedas publicar bien eh, qué entiendes por esa variable que tú estás creando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una variable puede tener distintos tipos de significado o puede tener distintas unidades de medida, puede tener distintas interpretaciones. Entonces, entre investigadores se pueden cometer errores porque yo entiendo un concepto de una forma y tú lo entiendes de otra. No sé, por ejemplo, la estatura yo la puedo medir en centímetros, la puedo medir en metros. O definiciones, a lo mejor entendemos cosas distintas, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, yo te puedo decir la variable talla, ¿ya? Talla. Y si yo te digo talla, ¿qué entiendes tú por talla? ¿Un número? ¿Y un número de qué? Puede ser de ropa, ¿no? De medida, sí. Entonces, por ejemplo, algunas personas, talla tiene muchas definiciones. Por ejemplo, para alguien talla puede ser medida de ropa. Una talla para alguien puede ser incluso el estado nutricional, ¿ya? ¿Mm? Una talla obeso, ¿sí? Para otra persona, talla puede ser incluso hasta un chiste. Nosotros, oye, tírate una talla, ¿ya? Un chiste. Ahora, pensemos que es medida de ropa, ok, me quedo con medida de ropa, pero aún así tenemos que ponernos de acuerdo, porque en número, oye, 46, 48, o en letras, es XS, S, es M, es L, XL, XL. Ahora, si en número, ¿qué estándar tiene? ¿Estándar norteamericano? ¿Estándar europeo? ¿Chino? Una vez yo me compré un pantalón de mi talla
yo caía en un puro pie. O sea, me llegó un pantalón gigantesco, lo compré en China. Era un pantalón gigantesco, o sea, era dos veces yo, pero era de mi talla. ¿Por qué? Porque ocupé otro estándar, ocupé otra medida. Bien. Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Con este concepto que es la operacionalización de variables. ¿En qué consiste la operacionalización de variables? La operacionalización de variables en sí es una tabla, ¿ya? Es una tabla. Hay distintos formatos. Si tú buscas en internet te vas a encontrar con distintas versiones, ¿ya? Pero yo te voy a enseñar la más básica, ¿ya? En la cual tenemos el nombre de la variable, ¿sí? Por ejemplo, eh, talla. Vamos a tener una definición conceptual, ¿ya? La definición conceptual, ¿qué significa talla? Medida de ropa. Y vamos a agregar una definición operacional. La definición operacional es cómo lo vas a medir en letras, desde XS a XXL. ¿Ok? Por ejemplo, dolor, una sensación tal vez de malestar, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a definir operacionalmente? Mediante escala de EVA, ¿ya? De 0 a 10. Bien. Eh, Satisfacción. ¿Qué es lo que es la satisfacción? Entonces, la percepción del estudiante respecto a la clase. ¿Ya? Y la definición operacional puede ser en alternativa. Muy insatisfecho, insatisfecho, neutro, satisfecho, muy satisfecho. O tal vez no va a ser por letra, a lo mejor va a ser en puntaje del 1 al 5, donde el 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. ¿Se entiende? Entonces, siempre toda investigación tiene que ir acompañada de una tabla de operacionalización, ¿ya? Toda investigación tiene que ir acompañada de una tabla de operacionalización. Esta va sí o sí es obligatoria. Entonces, otra pregunta de prueba, ¿ya? En una de las preguntas yo te voy a dar un caso, ¿ya? Te voy a dar un tema, por ejemplo, no sé, pensemos higiene dental en niños, higiene dental en niños. Es el tema de investigación. Entonces, yo en la pregunta de prueba yo te voy a decir, diseña una tabla de operacionalización con 5 variables. Esa es la pregunta. Entonces, tú me tienes que crear una tabla con 5 variables, donde puede ser la edad del niño, cuántas veces se cepilla al día, etcétera, con la definición conceptual y cómo lo vas a medir. Eso es. ¿Se entendió la pregunta? Vamos a practicarlo, ¿ya? Vamos a practicarlo en taller. La próxima semana lo vamos a ejercitar. ¿Alguna duda? ¿No? Excelente. Oye, 30 asistentes, vamos súper bien. Muy buena asistencia, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Bien, sigamos avanzando. Ya, sigamos avanzando. Vamos muy bien. Lo otro que vamos a ver tiene que ver con el universo, ¿ya? Universo y muestra. Este es otro tema. Entonces, les propongo que, porque ya nos estamos acercando ya a la hora, les propongo tomémonos un break, ¿verdad? Para que
se hagan algo, un cafecito, un tecito, vayan al baño. Son las 16:53. Retomemos a las 17. 7 minutos de descanso. ¿Ya? 7 minutos de descanso y retomamos a las 17. Ya, voy a dejar ahí. Break. Descanso. Descanso 16:53 a 17. ¿Ya? Retomamos a las 17 con este tema de universo y muestra. Voy a detener la grabación para que no quede tan pesada la primera sesión y después grabamos de nuevo la segunda. Recording stopped.
Bien, vamos a retomar. Bien. ¿Ven el Word, cierto? Sí, profe. Ya. Ok. Ya. Si recordamos la parte con la cual inicié, dije que estamos acá en estadística descriptiva y se realiza a través de indicadores y trabajamos lo que es la recolección de datos. Y ya con lo que vimos, si se dieron cuenta, ya aprendimos a identificar qué recolectar, que son las variables, los datos. Pero nos falta responder el a quién vamos a recolectar. Y el ese a quién tiene que ver con el universo y la muestra. Entonces, yo les dije que recolectamos datos, ¿sí? De personas, ¿cierto? La persona recibe el nombre de unidad de estudio, ¿ya? Unidad de estudio, ¿ya? ¿Qué es lo que es la unidad de estudio? Es el sujeto de interés, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el, la alimentación en recién nacido, la unidad de estudio son los recién nacidos, ¿cierto? Si yo quiero ver la satisfacción de los estudiantes, la unidad de estudio son los estudiantes. ¿Se entiende, cierto? Voy a colocar ejemplo. Tema, nutrición, alimentación en recién nacidos, unidad de estudio, recién nacidos. Tema, satisfacción estudiantil, unidad de estudio, estudiante. El sujeto de interés. ¿Se entendió lo que es la unidad de estudio? ¿O hay duda? Ups, no inicié la grabación. Dame un segundito. Recording in progress. Ya, voy a repetir, ya voy a repetir porque se me había olvidado iniciar la grabación. Entonces, lo que yo les dije que al principio de la clase, les comenté que la estadística descriptiva busca recolectar datos. Una de las funciones es recolección de datos. Y para ello tengo que responder dos preguntas, ¿qué recolectar y a quién? El qué recolectar ya lo respondimos con la variable y el dato. Y ahora estamos en a quién. Y el a quién tiene que ver con los sujetos de estudio. Y vamos a ver algunas definiciones. ¿Ya? Y dentro de esas definiciones, una de ellas es la unidad de estudio. ¿Quién es la unidad de estudio? Es el sujeto de interés. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar la alimentación en recién nacido, el sujeto de interés son los recién nacidos. Si yo quiero ver la satisfacción estudiantil, el sujeto de estudio son los estudiantes. ¿Ya? Pero en algunos casos, ¿ya? Eh, el sujeto de interés no me puede responder. Por ejemplo, aquí, yo no le puedo preguntar al recién nacido cada cuánto mama. ¿Se entiende, cierto? No me va a responder. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Qué dicen? ¿A quién le voy a preguntar? A la mamá, ¿o A la no? mamá. Claro, a la mamá. Entonces, en ese caso, vamos a ver, pero la mamá no es mi sujeto de interés, po, no es mi unidad de estudio. Entonces le vamos a poner otro nombre, unidad informante. ¿Ya? Y la unidad informante es otro sujeto que complementa las respuestas
complementa los datos del sujeto de interés o responde por él. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente está en coma y yo quiero hacer un estudio sobre el paciente en coma, no me va a responder él, si está en coma, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor me va a responder la enfermera, el médico, un familiar, ¿ya? Deme un segundito. Entonces la unidad informante es otro sujeto que complementa los datos, ¿ya? Entonces en este caso habría unidad informante, ¿ya? La madre. En este caso, la satisfacción estudiantil, ¿habría una unidad informante? No, ¿cierto? El estudiante puede responder por él. ¿Se entendió la diferencia entre unidad de estudio y unidad informante? Entonces, ya con estas dos definiciones claras, yo tengo que ahora entender cuál es mi universo. ¿Qué es lo que es el universo? El universo es el conjunto de todos los sujetos de interés que tienen características en común, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver la satisfacción estudiantil, mi universo está compuesto por los estudiantes. No puedo meter a otras personas que no sean estudiantes, tienen características en común. Entonces yo tengo que aprender a redactar el universo. Entonces, para redactar el universo, ¿qué tiene que tener? Tiene que partir con la unidad de estudio, más lugar, más un periodo de tiempo, más unidad informante, en caso que exista, ¿sí? En caso que tenga. ¿Sí? Ejemplo, recién nacidos, mi unidad de estudio, o sea, mi universo, para poder estudiar la alimentación en recién nacido, mi universo son recién nacidos, inscritos en Cefam de Rodelillo en el 2025 y sus madres. Y ahí yo tengo el universo bien redactado. Eso está bien. ¿Por qué? Porque tiene unidad de estudio, tiene lugar, tiene fecha y tiene unidades informantes. Podría colocar, para poder estudiar la satisfacción estudiantil, voy a colocar estudiantes matriculados en VM en el año 2025. Y estamos. Está la unidad de estudio, está el lugar, está la fecha. Y yo podría ser más específico de odontología. ¿Se entendió cómo redactar? Solo va eso, no va nada más. Si te das cuenta, el tema no va. Acá yo no puse alimentación de recién nacidos, no puse acá satisfacción de estudiantes, porque el tema no va. Yo tengo que redactar el universo indicando quiénes son nomás. Unidad de estudio, lugar, tiempo y la unidad informante en caso que la haya. Ejemplo. A ver, pregunta de prueba. Indicar si está bueno o malo. In-
pacientes hospitalizados en Viña del Mar. Eh, niños niños de jardines infantiles de Viña de Valparaíso en 2025. Eh, profesores del área de salud, eh, hábito tabáquico en estudiantes de Universidad UVM en 2025. Ya, el primero, ¿está bueno o está malo? Falta el tiempo. Muy bien, Caterina. Está malo. Falta el tiempo. El segundo, ¿está bueno o está malo? Según yo está bueno. Bien, está bueno. Tiene la unidad de estudio, los niños. Tiene el lugar, Jardín Infantil de Valparaíso. Y tiene el año. Bien. El tercero, profesores del área de salud. Malo, ¿Por qué? porque no tiene fecha ¿Y qué más? y lugar específico. Exacto. Exacto. Bien. El último, ¿está bueno o está malo? Según yo está malo. Está ¿Por malo, qué? Porque no tiene falta la lugar. localidad. Bueno, dice Universidad UVM. Sí, sí o sí son personas que están ahora sí o sí tienen que ser de todas las sedes. ¿Ya? Tengo que incluir Rodelillo, tengo que incluir Aguasanta, tengo que incluir todas, pero al menos igual está delimitado por una frontera. Tienen que ser de este lugar. Así que sí tienen lugar. ¿Por qué estaría malo? Mm, Le sobra el tema. ¿Cómo que le sobra Tiene, el tema? para redactar el universo no va el tema. Ah, cierto, ya, sí. Entonces, para identificar bien si el universo está bueno o no, tú tienes que responder tres preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Tienes que responder eso. Si algo te sobra, está malo. Si algo te falta, está malo. Entonces acá me sobra hábito tabáquico. Hábito tabáquico es un tema. El tema de estudio. No va en la redacción del universo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Todos? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Esta materia está como más entendible, ¿no? Sí, la verdad sí. Bien. Resulta que muchas veces, el universo muchas veces eh, es muy grande, ¿ya? Y al ser grande no da el tiempo, ni la plata como para poder estudiarlos a todos. Suponte que sean 10.000 personas. No tienes tiempo y no tienes plata. Por lo tanto, cuando el universo es grande, se define o se determina un grupo más pequeño, ¿ya? Más pequeño. Este grupo pequeño recibe el nombre de muestra. ¿Qué es lo que es una muestra entonces? Es un subgrupo, es una parte del universo, ¿ya? Ahora, la muestra tiene que tener características importantes, ¿ya? La muestra tiene que reunir características. Dos principalmente. Una debe ser determinada al azar, ¿ya? No puede ser que yo elija
o elija a alguien dentro o deje a alguien afuera de manera arbitraria porque a mí o me cae bien o me cae mal, o porque yo sé tal vez que me va a responder y prefiero que no me responda, ¿ya? Entonces, yo no puedo dejar a alguien afuera y tampoco puedo garantizar que alguien esté adentro. Tiene que ser al azar, ¿ya? Aleatorio. También otros lo llaman randomizado, aunque esa palabra en realidad no me gusta mucho porque es como, no existe, en realidad es la palabra azar o aleatorio en inglés se llama random, se dice random en inglés. Entonces muchos lo españolizan el término y le dicen randomizado, pero en realidad esa palabra no existe. Si te das cuenta, me lo detectó como malo el Word, porque no existe, pero se utiliza mucho en estadística. Mucha gente usa la palabra randomizado, pero no es una palabra que exista, ¿ya? O es al azar o es aleatorio, ¿ya? O random es azaroso, incierto, en inglés, ¿ya? Random, ¿bien? Y lo segundo, que tiene que ser proporcional. ¿Qué significa proporcional? La muestra, ¿sí? Debe ser un reflejo fiel del universo. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Universo son 1000 personas, ¿sí? 1000 personas. Pero resulta que de estas 1000 personas, 700 son FONASA y 300 son ISAPRE, ¿ya? Voy a hacer un estudio entonces para saber la opinión sobre el sistema de salud chileno, ¿sí? Entonces yo sé que tengo más FONASA que ISAPRE, el- y, y, y 1000 personas son muchas, ¿ya? Vamos a extraer una muestra de 100, ¿ya? De 100 personas. El error que cometen muchos profesionales que hacen investigación y que no conocen esto o se lo saltan, es que lo dividen 50 y 50, ¿ya? Pero esto está malo. ¿Por qué? Porque esta muestra 50 y 50 no es un reflejo del universo. Fíjate que acá yo tengo más personas FONASA y menos ISAPRE. Si yo hago 50 y 50, voy a quitarle el peso a FONASA del universo, lo voy a hacer menos importante. Y le voy a subir la importancia al ISAPRE, siendo que en el universo es lo que menos aporta poco. Por lo tanto, si el ISAPRE aporta poco en el universo, en la muestra, no puedo hacer que aporte más. Por eso yo no lo puedo hacer 50 y 50. ¿Se entiende? ¿Sí? La opinión de una minoría, yo no la puedo hacer igual de importante que la de la mayoría. Sí tengo que considerarla, pero de manera proporcional. Entonces, si yo voy a sacar una muestra de 100 personas, tendrían que ser 70 y 30. Eso es lo que estaría correcto. ¿Se entendió? ¿Dudas, dudas? Hola, hola. Todo bien, profe. Ya. Tampoco, Ejercicio, profe, por acá. ya. Ejercicio prueba. A ver ahí si lo entendieron. Ya. En un colegio se tienen 5000 alumnos inscritos, de los cuales 1500 son de primer año, 1200 son de segundo año, 800 son de tercer año. ¿Cuánto van ahí? 2000, 3500 y 1500 son de cuarto año, medio. ¿Ya? Se desea extraer una muestra de 200 alumnos. ¿Cómo debiese estar constituida
esa muestra. Es decir, cuántos de primero, cuántos de segundo, cuántos de tercero y cuántos de cuarto. Recording stopped. Recording in progress. Intenten hacerlo. ¿Alguien tiene una idea de cómo podría ser? Esto se hace por regla de tres. Ya, simplemente regla de tres. Tú dices, si de 5.000 alumnos que es el universo, 1.500 son de primero, en 200 alumnos, ¿cuántos tienen que ser? Así tú tienes que hacer la regla de tres y multiplicas cruzado y despejar la incógnita. ¿Se entendió? Intenten hacerlo. Y me dicen cuánto les da. Recording stopped. ¡60! Lo sacó súper rápido. A ver, veamos. Entonces, si yo tomo acá 1.500 y lo multiplico por 200 y eso lo divido por 5.000, efectivamente da 60 alumnos de primero. ¿Cuántos de segundo? ¿Cuántos de tercero? ¿Cuántos de cuarto? Recording in progress. Entonces, la regla de tres. 5.000 es el universo. De ese universo, 1.500 son de primer año. En una muestra de 200, ¿cuántos tienen que ser de primero? Multiplico cruzado y divido. 200 por 1.500 y eso lo divido por 5.000. Y eso da 60 alumnos de primero. Lo mismo, ya, si tengo 5.000 alumnos y dijimos que 1.200 son de segundo, en 200, en esta muestra de 200, ¿cuántos de segundo tienen que haber? Entonces ahora multiplico cruzado, 1.200 por 200, 1.200 por 200. Y eso lo divido por 5.000, da 48. Mira, por casualidad están dando números enteros, pero si te da decimal, tú aproximas nomás, porque obviamente no hay media persona, no hay 0,8 personas, ¿ya? Entonces tú aproximas. ¿Ya? Si tengo 5.000 alumnos, ¿y cuántos dijimos que eran de tercero? 800 son de tercero. En 200, ¿cuántos tienen que ser de tercero? Entonces lo mismo, multiplico cruzado y divido 800 por 200 y lo divido por 5.000, 32. Y la diferencia es para 200. Si ya tengo 60 que son de primero, tengo 48 que son de segundo, y tengo 32 de tercero. ¿Cuántos serían de cuarto? La diferencia, pues ya van 140 y la muestra es de 200, por lo tanto, por descarte, por resta, 60 de cuarto medio. Y se acabó el ejercicio. ¿Se entendió el ejercicio, no? Va a haber una pregunta de prueba, sí. Entonces, una pregunta de prueba es de clasificación de variables, otra pregunta de prueba es la tabla de operacionalización, otra pregunta de prueba es identificar universos, si están bien o están mal, y otra pregunta de prueba es estimar las muestras. Y eso es, chiquillo. No sé si tienen alguna duda.
Profe, yo tengo una duda. Por casualidad, el Word que realizó lo va a subir a la intranet. Este que estoy haciendo, sí, se los puedo compartir como a modo apunte. Sí, sí, no hay problema. Mu- Muchas gracias. Sí, no hay problema. Y eso es el primer contenido, ¿ya? Tengo una guía preparada, ¿ya? Con esta materia para que puedan practicar. Y lo que me queda pendiente es técnicas de muestreo, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en sala, en clase, ¿ya? Lo que son las técnicas de muestreo. Y eh, después nos queda lo que son las tablas y gráficos. Y hasta ahí entraría en la tercera prueba, lo que vimos hoy, y después tablas y gráficos. Y después para la... Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar algo nada que ver con el tema. Es que pasa que yo le mandé un correo solicitándole la pauta de la primera prueba. No la hemos corregido, ¿o sí? No. Ya, con ninguna de las dos secciones hice la Mm, corrección. Ya, no, tenemos que hacerla. Tenemos que corregirla. Se las tengo ya. que entregar la prueba. No, eso no, sí, sí o sí. Eso va sí o sí. Ya, vale. Sí o sí. Eh, de hecho, claro, con kinesiología hice la corrección y efectivamente hubo un par de preguntas que tuve que corregir, ¿ya? Entonces, dependiendo cuál fue la que apliqué, a lo mejor también habría que hacerlo. Así que va sí o sí, eso tenemos que hacerlo. Así que cuenten con eso. Igual que la de ayer. O sea, no pueden quedarse sin saber en qué se equivocaron en una prueba, ¿ya? Y tener la opción de revisar si tal vez está mal corregido o mal contado los puntajes. No, eso va sí o sí, ya para que no te preocupes. Ok, profe, gracias. Eso. Entonces, les voy a compartir material. Tengo la guía para que la trabajan ustedes de su casa, ¿ya? Resuélvanla y después, cuando nos volvamos a encontrar, la próxima semana los talleres van normales, ya el lunes, ya los que tienen taller el lunes, los que tienen taller el jueves, taller el viernes, los talleres van normales la próxima semana, solo el miércoles que no, lo de hoy reemplaza lo del miércoles, solamente eso, ya, pero el lunes seguimos tal cual y vamos a trabajar ejercicios de lo que vimos hoy, ya. Así que vamos a ejercitar harto. Estamos súper bien de tiempo. Ya nos queda todo octubre, todo noviembre. Esta prueba, eh, si bien estaba para el 22, ya eh, la podemos dejar para el 29, incluso para el 5. Así que ahí acordamos entre todos cuándo hacerla. Y la última se mantiene tal cual que es a finales de noviembre. Así que todo se mantiene súper bien. Y aprovechen esta tercera prueba, que